dice que sí son los... Entre los hongos. Bueno, pero vimos al final toda la reproducción vegetal, ¿no? Lo que fue entonces gimnospermas, angiospermas y todo esto, que vimos que las angiospermas se caracterizaban por la doble fecundación, ¿verdad? Los helechos por los soros y bueno, toda esta También de las particularidad piñas. de las piñas, exactamente, que si se acuerdan, entonces en las piñas nosotros teníamos que ahí se guardaban las semillas para que pudieran crecer sin necesidad de que de pronto haya algún daño o algo, ¿verdad? Entonces, como ya vimos la parte de la reproducción vegetal, entonces, ¿qué creen que seguiría? La reproducción asexual. No, ya vimos la sexual, ya vimos las generalidades, pero ya vimos la vegetal. ¿Qué reproducción seguiría si ya vimos la vegetal? ¿La animal? La animal, muy bien. Exactamente. ¿El animal? La animal, exactamente. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a hablar principalmente de eso, de lo que es la reproducción. Ay, espere que ahora no pude. Ya. Lo que es la reproducción animal. ¿Listo? Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ¿Qué ven señor. ahí? Unas Hay unas lindas cabras. ovejitas, Unas ovejitas. Las cabras. Cabras ovejas, lo misma cosa para mí. Pero entendieron. No porque las cabras tienen cuernos. Pero la misma cosa es para mí. Las ovejas son las de la lana, las cabras son las de la leche. Y ella también tiene lana. Las cabras no inventen. Bueno, ahorita miramos Mire, una foto de una tiene cabra. lana. Ahorita miramos una foto de una cabra. Entonces, pues vamos a hablar de lo que ya es la reproducción animal. Las características de la reproducción animal pues van dirigidas principalmente a todas las formas de reproducción que vimos anteriormente. ¿Cuáles son las formas de reproducción que vimos anteriormente? Sexual y asexual. Sexual y asexual, ¿cierto? Entonces, dentro de la reproducción animal vamos a ver lo mismo. Vamos a ver que tienen tanto reproducción sexual como reproducción asexual, ¿listo? La reproducción asexual principalmente se van a ver en organismos un poco más sencillitos, menos complejos, y ya la reproducción sexual va a ser en casi todos los organismos animales. ¿Listo? Entonces, la reproducción sexual, entonces ya sabemos que la reproducción sexual, ¿por qué está caracterizado? ¿O qué es la reproducción sexual? A ver, ¿quién lo dice? ¿Cromosomas masculina? Exactamente, cuando tenemos células masculinas y femeninas, ¿cierto? Básicamente eso es la unión de dos gametos, tanto masculino como femenino. ¿Listo? Y ya sabemos que intervienen dos individuos del mismo sexo, ¿listo? Una del madre y otra del padre, ¿cierto? Se caracteriza por la intervención de dos células sexuales o gametos. ¿Cuáles son los gametos masculinos y cuáles son los gametos femeninos? O el gameto masculino y el gameto femenino. Y espermatozoide. Óvulo y espermatozoide, Óvulo muy y bien. esperma, ¿no? Exactamente. Los descendientes que resultan de la producción sexual tienen características parecidas a los dos individuos de los que lo proceden, ¿listo? O sea, tienen características parecidas, pero no van a ser los mismos organismos. Recuerden que eso solo pasa cuando hablamos de reproducción asexual, lo que es la parte de la mitosis y demás. Aquí, por ejemplo, los hijos no van a ser idénticos, pero sí se van a parecer principalmente a uno, que van a ser los que tienen el gen dominante, ¿listo? En este caso, pues ustedes no son muy iguales a sus papás, se parecerán más a su mamá o a su papá, ¿cierto? Y si no se parecen a ninguno de los dos, pues ya saben que de pronto los genes vienen de la abuelita, ¿no? No, Vienen de los abuelitos, de los abuelitos. No, a mí no me pasa eso, yo me parezco a mis primas. ¿A tus primas? Exactamente. ¿Cómo así? Eso quiere decir que vienen principalmente de tus abuelos, los genes, ¿listo? O sea, se expresan en ti. Más no es que vayan a decir que no, que es que ya se adoptaba o algo así, me dan el favor. Que yo sé que lo pensaron. ¿Listo? Entonces... Pensé otra cosa. Sí. Entonces ya sabemos acá que, por ejemplo, acá, miren, tenemos un ejemplo de una reproducción de, ¿cómo se llaman estos animalitos? Una
¿Libélula? Una ¿Una libélula? libélula, exactamente, o caballitos de mar, ¿listo? Acá tenemos el ejemplo Parece una de los dos organismos, ¿listo? Tenemos acá, bueno, de los dos gametos, acá tenemos el masculino, que es el espermatozoide, y acá el femenino, que es el óvulo. Y acá miren esos caballitos todos bonitos. ¿Sí ven? pony Entonces, salvaje. pony salvaje. Entonces ya sabemos que esas son las características de la reproducción sexual, ya las habíamos visto, ¿cierto? Células sexuales, entonces ya sabemos que las células sexuales están representadas por dos gametos, ¿cierto? Tenemos en el gameto masculino lo que son los espermatozoides, ¿listo? Esta célula, ¿por qué está caracterizada? Está caracterizada pues por tener, ¿cuál es la diferencia entre el espermatozoide y el óvulo? Es más largo. Es más largo, ¿qué más? Tienen diferentes funciones. Tiene diferentes funciones, sí, también, ¿qué más? ¿Que el óvulo es el que lleva a cabo la fecundación? Sí, no, porque pues necesitan de los dos para que haya fecundación, pero sí se producen sí en el óvulo, bueno, en la célula del óvulo, pero igualmente necesitan de los dos. No podría haber fecundación si carecemos de alguno de los dos. Pero miren, la característica ¿cuál es? Uno, el espermatozoide siempre, siempre, siempre va a ser más pequeñito. ¿Listo? Y aparte vemos que en el espermatozoide tenemos una pequeña colita, ¿cierto? ¿Y esa colita para qué le va a servir? Para impulsarse. Para impulsarse, para moverse e ir hasta el óvulo y poder fecundarlo, ¿cierto? El óvulo básicamente que va a tener, pues va a ser la célula más grande, ¿cierto? Y aparte, pues esta no va a tener movimiento, sino que se va a quedar ahí esperando a que llegue su amado espermatozoide, ¿cierto? Entonces, esas, pues básicamente son las características de las dos células sexuales. Ya sabemos la primera, que es el espermatozoide, pequeñas, y van a ser las que generan el movimiento. Y en los óvulos, ¿sí? No, ya no. Y Karen ahí. Eso, muy bien. Ahora, yo les había dicho a ustedes que la reproducción en sí, ¿qué era? ¿Qué era la reproducción en sí? Ustedes decían, ay, es que es cuando una mujer y un hombre. No, y yo les decía, no, eso no es. ¿Qué era la reproducción en sí? No me acuerdo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Punto al que me diga. ¿Puedo buscar por Google? No. No. ¿Qué es la reproducción? A ver. ¿Qué, profe? Yo me la sé. ¿Qué es reproducción? Gisela. Yo. Proceso biológico que permite la creación de un individuo. Básicamente, Sí, pero es un pero proceso biológico. O reproducir algo, ¿no? en una sola palabra. Reproducir algo. Reproducir. La tenemos Proceso biológico. en la pantalla, la tenemos. Reproducir. La unión Fecundación. de células. Fecundación. Oiga, pero eso se los dije en clase ¿cuántas veces? No me acuerdo. Una vez. Ya. Bueno, una Una. vez como por 10. No, por una. Listo. De Entonces, esas 10 no me acuerdo nada. eso es para que lo tengan ahí presente porque el día de la evaluación no van a decir, es el proceso biológico, porque no. ¿Listo? Entonces, fíjense ahí que tenemos. Fecundación. Tenemos un detalle, o sea, un concepto de lo que es la fecundación. Nos dice es el encuentro y la unión de las células sexuales, ¿cierto? O sea, básicamente es la parte de la reproducción. Se denomina fecundación, puede producirse dentro o fuera del cuerpo de la hembra. ¿Listo? Aquí, si ya está, si es adentro o fuera de la hembra, va a tener entonces su partición. ¿Listo? Entonces, cuando es dentro de la hembra, lo vamos a llamar fecundación Interna. Ah, eso. Y cuando es por fuera de la hembra, lo vamos a llamar Externa. externa, ¿cierto? Por ejemplo, de fecundación Punto para interna. Está bien, punto para Karen ahí. Entonces, en la fecundación, en la fecundación interna, ¿qué característica vamos a tener? Pues básicamente es la fecundación
que hemos conocido hasta el día de hoy de la mayoría de animales, ¿cierto? Que es cuando nuestro pequeño embrión va a crecer dentro de la madre, o bueno, se va a generar el óvulo dentro de la madre. ¿Listo? Pero la fecundación externa va a tener otra característica, que ¿cuál va a ser? Los óvulos van a ser fecundados fuera de la mamá. ¿Listo? O sea, no van a ser dentro, no va a producirse como esa unión entre las dos, entre masculino y femenino. ¿Listo? No va a haber esa parte del coito, sino que van a estar separados. ¿Vale? Entonces, eso es lo que caracteriza estas dos fecundaciones. Entonces, la fecundación interna, fíjense, cuando el macho deposita los espermatozoides en el interior de la hembra, ¿listo? Y eso lo podemos observar en la mayoría de las especies, ¿cierto? En la mayoría de las especies, principalmente incluso los vertebrados, ¿cierto? Por no decir que en todos los vertebrados, ¿listo? Entonces ya sabemos que básicamente esto se va a dar por contacto de los dos órganos reproductores, o en este caso, por ejemplo, de que tenemos ahí un pollito y una pollita, ¿cierto? Van a ser por unos organismos que se llaman las cloacas, ¿listo? Y ahí es donde van a poder generar su fecundación, ¿vale? Esto de las cloacas se ven en qué organismos: insectos, aves y reptiles. ¿Listo? En esos tres van a ser la unión de la cloaca. ¿La fecundación cloaca, profe? La fecundación las interna, cloacas. la fecundación interna por medio del contacto de las cloacas. ¿Listo? Para que no lo olviden. Entonces, ¿por qué, profe? La fecundación interna Insectos, por contacto de las aves y cloacas reptiles. se va a dar por insectos, aves y reptiles. ¿Listo? ¿Por contacto de qué? De las cloacas. ¿Listo? Que básicamente es la parte ¿Cloacas? final. Cloacas, exactamente. Yes. ¿Listo? Y lo dice. Reptiles, ¿y qué más? Y Ahí lo dice. acá está, esperen. En el tercer aves y en el reptiles. tercer puntico. Acá está. ¿Listo? Tenemos otros, pues, también de forma de reproducción sexual. Por eso, digamos, por ejemplo, ustedes han visto que básicamente o sea, la unión de las cloacas es básicamente, son dos estructuras al final del tubo digestivo que se van a unir por medio, digamos, aquí al final, a la abertura del ano, es que se van a unir estas dos estructuras. Por eso es que ustedes cuando ven, no sé si alguno ha tenido pollos y gallinas, se dan cuenta que eso es como muy rápido, ¿no? Como que sube el pollo y baja el pollo, porque es un proceso demasiado rápido en el cual unen sus partes genitales, que en este caso es la abertura del ano, para que pueda unirse esas cloacas y hacer la transmisión o la transferencia del espermatozoide para poder... Profe, ¿no dice que es la pizza? La pizza, sí, básicamente, sí, eso es la pisarla, sí, podría decirse. ¿Listo? Pero también tenemos que tener en cuenta que no significa que las gallinas, los reptiles, no puedan tener huevos si no hay fecundación. Si pueden tener, bueno, si pueden tener huevos, ¿listo? Pero ¿para qué necesitan el esperma del hombre? Para que pueda generar un pollito, podría decirse, ¿listo? O sea, sin gallo, sin la parte espermática del hombre, crece un huevo, pero es un huevo estéril. Es un huevo básicamente, quiten esa flecha, es un huevo básicamente para que... Para fritar. Para fritarse. Igual que el huevo normal, pero pues ese sí es automáticamente así. Exacto. ¿Listo? Otras estructuras especializadas las vamos a ver en los tiburones. ¿Listo? Por ejemplo, que van a hacer en las aletas, van a hacer una unión que van a hacer por las aletas para poder generar en los tiburones.
Por ejemplo, cuando vemos los tentáculos, ustedes han visto, por ejemplo, cuando los pulpos se unen y es una cosa así toda bonita y todo el cuento. Ay, eso me da asco, de verdad. Profe, Y la verdad. A mí, ¿Quién habla? ¿Quién habla? Profe, Sí, yo, dime. profe, una pregunta por Raquel Tablero, es que no entiendo algo. Sí. ¿Qué es esto? Esa es la parte femenina, ¿sí? O sea, digamos, es donde va a estar el óvulo. Fíjense, a ver. Esto de aquí es, ¿de qué tiene forma? como un óvulo. 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 Una pelota. Karen, Dios mío. Eso es un óvulo. Ese es un óvulo, sí, pero el óvulo en los pollos, en este caso, ¿qué sería? El huevo, ¿cierto? Esto es un huevo. Pero fíjense que el huevo está ahí. ¿Listo? Pero si ven más adentro, más interiormente, van a darse cuenta que aquí el macho transporta sus espermatozoides, ¿cierto? Y aquí el óvulo de la gallina, que es el óvulo fecundado, va a entrar al huevo. Fíjense acá, en este de acá, cómo se ve el óvulo fecundado. ¿Para qué? Para que pueda pues crecer el pollito. ¿Listo? Y después podamos almorzarlo en Navidad. ¿Listo? Profe, pero si ahí solo fecunda un pollo, entonces ya es porque tienen más huevos y salen más pollitos. Dejen de rayar la pantalla, chicos. Gracias. Porque pues acá solo sale un... Quiten ese rayón de la pantalla, por favor, el que esté rayando la pantalla. O si no, vamos a tener problemas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué en los caballitos de mar pasa algo diferente? Y es que el macho lleva los huevos y no la hembra. Ya ahorita vamos a ver eso. Bueno, Profe, una pregunta. espera, vamos por partes, vamos por partes. Esperen, termino de explicar esta parte del huevo. Porque una gallina puede tener varios huevos, porque pues es algo, es un proceso que, como te digo, como les estaba diciendo ahorita, no es un proceso netamente de reproducción, sino que la reproducción se da cuando el óvulo entra al huevo, pero el huevo se va a formar normalmente haya macho o no haya macho, y se va a producir varios huevos, eso es algo muy normal, ¿listo? ¿Por qué el caballito de mar cuida a sus crías? Pues porque la mamá es muy irresponsable. No, mentiras. Porque pues básicamente, ¿qué pasa? El macho se hace cargo de los huevos porque en este caso los caballitos de mar pueden tener pueden tener los dos sexos. ¿Sí me vamos a entender? No. Bueno, esa parte del dimorfismo, de la parte de la sexualidad, del hermafroditismo, entre comillas, la vamos a ver más adelante. Y entonces les explico por qué el caballito de mar lleva sus huevos. ¿Listo? ¿Quién más iba a preguntar algo? Yo que no entiendo bien lo de la fecundación externa. Listo, ya íbamos para ese punto. Fecundación externa. Entonces, la fecundación externa básicamente, ¿qué va a ser? Va a ser el momento en que tanto el macho como la hembra liberan tanto la parte de los óvulos como la parte de los espermatozoides. ¿Listo? Es decir, digamos que acá va un pececito y una pececita, ¿sí? Y la pececita liberó sus óvulos y el pececito liberó sus espermatozoides, ¿cierto? Los dos se van. Pero, ¿qué pasa? Aquí en la parte donde quedaron los óvulos y los espermatozoides se van a unir. ¿Listo? Pero digamos en muchos casos, como por ejemplo, ellos van a cargar también sus huevos. ¿Listo? Muchas veces buscan el espacio apropiado para que los huevos queden, digamos, no sé, en una parte que sea, que les dé ventaja para poder crecer, como otras veces los cargan en su espalda hasta que empiezan a crecer. Por ejemplo, ustedes han visto algunas fotos de ranas cuando tienen muchas ranitas en la espalda. No. O bueno, Me ocurrió buscar eso. listo. Lo que viste es que las ranas hacen lo mismo.
Sí, las ranas sí van a pasar por un proceso que se llama la amplexus, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ya más adelante. Entonces aquí básicamente lo que va a hacer es que se van a unir los espermatozoides y los óvulos fuera de los dos organismos, ¿listo? Tanto los óvulos como los espermatozoides van a salir del macho y de la Profe, hembra. le escucho entrecortado. Sí. A ver, esperemos a ver si es que fue que la señal se cayó. Ahora sí ya me escuchan mejor. Profe, se rompió un pocillo. Si alguien por allá le rompió un pocillo. Sí, Lo bueno es que ahorita no estoy escuchando los pajaritos que escuchaba esta mañana en la clase del profesor Juan Carlos. Entonces, nuevamente, chicos, básicamente lo que sucede es que fíjense acá en el dibujito de los peces, fíjense que acá este pececito libera espermatozoides y este pececito libera óvulos, ¿listo? Y acá van a generarse la unión, la fecundación realmente, la unión de estos dos gametos para poder producir esto que serían los huevos fecundados. ¿Listo? Ahora sí es más entendible eso. Sí. Listo. Profe, pero digamos, ¿ves ¿no más solo son los peces? Espera, Franci, ¿qué me estás diciendo? Pero ¿cómo sabe un pez macho, digamos, cuando va a hacer ese proceso? Si el pez que está pasando es hembra o es otro macho. Eso ya es reconocimiento de ellos. O sea, ellos, digamos, como se produce primero por épocas, ¿sí? Muchas veces se generan como ciertas épocas de reproducción, ¿listo? Y no es que simplemente sean estos dos peces en un mar reproduciendo, sino que muchas veces son varios peces que liberan sus gametos y vienen otros gametos y los fecundan, ¿listo? O sea, los gametos masculinos. Pero el reconocimiento entre macho y hembra se da simplemente ya por características de cada una de las especies animales, ¿listo? Profe, una pregunta. Profe, A ver, yo también tengo una. ¿quién habló primero? ¿Anderson? Creo que fue. Sí, señor. ¿Qué pasó, Anderson? Profe, digamos cuando ya los peces ya hicieron todo ese proceso, ¿quién se hace a cargo de los huevos? Por lo general, la hembra. Pero en la mayoría de casos siempre buscan como los lugares apropiados para que crezcan solitos los huevos. Que padres tan irresponsables. Un poquito nomás. Orozco, ¿qué ibas a preguntar? ¿Qué otros animales también hacen fecundación externa? Las ranas. Las ranas, exactamente. Y otro. Erizo de mar, por ejemplo. ¿Pero solo son animales marinos? Principalmente. Sí, básicamente eso lo vamos a ver es en animales acuáticos. ¿Por qué? Pues porque imagínense en medio externo no podrían como sobrevivir los gametos. Básicamente necesitan un medio para poderse mover, básicamente. Entonces, acá vamos a observar entonces lo que ya son animales hermafroditas. ¿Qué son animales hermafroditas? Que pueden tener los dos sexos. Que se producen por óvulos y óvulos. espermatozoides. Ajá. Que tienen los dos sexos, ¿cierto? Como el caracol o la lombriz. Como el caracol o la lombriz, exactamente. ¿El Pero caracol, ustedes, profe? sí, el caracol Mira, también ahí es dice. hermafrodito. Qué asco. Sí. A mí, animal que me puede dar asco es el pulpo, como las bolitas que tienen los tentáculos, la babosa y el caracol. Uy, los pulpos son más ricos. Entonces, entonces, No, ay. vamos a ver que, digamos, en este caso, el hecho de que sean hermafroditas no significa que Voy a ellos, poder dormir. se autofecunden. ¿Sí me hago entender? Como los hongos. Exactamente, más o Que hagan menos. su propia reproducción. Exactamente, ellos no van a reproducirse, digamos, solitos, básicamente. O sea, ellos van a desarrollar tanto órganos sexuales masculinos y femeninos, ¿listo? Pero, ¿qué pasa? Cada uno va a especializarse, podría decirse, en una sola. Es decir, o uno tiene, digamos, órgano masculino principal y el otro órgano femenino principal, y ahí es donde se ve la reproducción en las lombrices, ¿cierto? Y las lombrices también tienen otro tipo de reproducción, que ¿cuál sería?
Las lombrices. ¿Sexual? Sí, tiene reproducción sexual y también tiene Que reproducción tienen reproducciones asexual. masculinas. Asexual. Que tienen reproducción masculina como femenina. ¿Qué otra reproducción tiene la lombriz? Ah, no, eso es de que se Masculina. corta por la mitad, sí, sí, sí. Como femenina. Puede Exactamente. ¿Cómo se llama? Espere. Yo lo tengo. Fragmentación. Exacto, la fragmentación. Entonces, vamos a ver que si es cuando realizamos el corte. Profe, no escucho bien. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, básicamente vamos a encontrar que la lombriz, cuando hacemos una disección, la cortamos, va a volver a crecer la lombriz, pero va a crecer principalmente cuando en la parte donde está la cabeza, así como que ¿a quién le, Profe, eso no le pasa lo cortaron? mismo. ¿A quién le cortaron Eso el no pasa cuerpo lo y le mismo que con las, crecía? ¿Con las qué? eso no pasa lo mismo que con las estrellas de mar. Ya vamos a ver Cortan ahorita la una cosa parte. que vuelve a crecer. Ya vamos ahorita a ver esa parte de las estrellas de mar que ya son un poquito más complejas. Pero acá principalmente es cuando se le corta el cuerpo y donde queda la cabeza va a crecer nuevamente el organismo. ¿Listo? otra cabeza. No tanto otra cabeza, pero sí le va a crecer el cuerpo. ¿Cómo a quién? ¿Con qué ejemplo vimos eso? De una película. De una película. De Deadpool, exactamente. Cuando ustedes vieron la película de Deadpool, los que la vieron, se dan cuenta que cuando a él lo cortan por la mitad, a él empiezan a crecer las piernas, porque ahí era donde estaba la cabeza, ¿cierto? La parte del tronco. Y le crecieron fue las piernas. ¿Listo? Y acá tenemos... de bebé. Exactamente, las piernas de bebé. Y acá tenemos otro ejemplo. ¿Qué son las liebres de mar? ¿Qué son las liebres de mar? Son parecidas a las babosas. ¿Listo? Así súper Yo bonitas. le iba a decir, eso parece una babosa, oiga. Sí. Está más lindo, profe. Así súper bonita, ¿listo? Sí. Entonces, ese es otro ejemplo de animales hermafroditas, ¿listo? Ahora, otra parte muy importante. Pero mejor terminar de copiar. Ah, lo siento. Rápido, rápido, rápido. Ya, un momento. Otra ¿No le parte. falta más fotos? Pues si quieren, pero pues me parece más práctico si lo sacan un propio resumen de lo que están leyendo ahí. Por eso. Yo les hago resumen. Yo estoy haciendo el resumen. Ya, Un momentito. ¿Por qué esos Un espacios, momento. profe? ¿Cómo? ¿Por qué hay tantos espacios así? ¿Acá? Por la justificación de la letra. ¿Cómo así? O sea, básicamente como tengo alineada la letra en que quede en el mismo margen, ¿qué pasa? Pues necesita acomodarse y muchas veces pues el espacio no da para más palabras y ¿qué hace? Abrir un espacio grande para que quepan las palabras. ¿Sí me hago entender? ¿Listo? Ya, un momento. ¡Dios mío! No me demoro nada, ya voy en óvulos. O sea, profe, este animal me hace acordar a, cuando yo iba pues donde mi abuelito, que pues él vivía en el campo y íbamos subiendo por la carretera y me pareció ver una babosa. Es que era rara, era como plana y era negra como, era negra con roja creo, pero era era plana. ¡Qué asco! Esos son, debió ser de pronto si era plano, era un Sí, era organismo que plano. se llama platelmintos, que nosotros lo vimos. Era negro con qué rojo, feo profe, eso. y era asqueroso y apenas Pero se porque movía todo. asquerosos y son lindos. No, Qué qué asco. Y de asco. esas cosas, no. ¡Listo! ¡Qué Una asco! parte ¡No!
Dios mío, un minuto más. Y ya. Lo más Porque se acabó importante. la primera hora y chao, profe, me voy. Sí, no alcanzamos a Se va a adelantar acabar mucho. la hora. Ay, Se pues va a yo me acabar voy. la hora. volvemos a meter. No, ¿cuál que yo me voy? Nos Ah, volvemos, A dormir. nos volvemos a meter, Sí. profe. sí, no te No, preocupes. pero allí vos cállate. No puede salir. No, porque nadie se vuelve a meter después de... Para despertarme a las 7. Listo, ahora sí. Yo también, pero me despertó mi mamá. Entonces, chicos, otra parte importante de la reproducción animal se va a llamar el celo y el cortejo. ¿Listo? El celo básicamente en palabras concisas para que no se pongan a copiar ahorita época en la que los animales sienten el deseo de reproducirse. No. Básicamente el celo ¿qué es? Es un periodo de tiempo en el que los animales están, digamos, más dispuestos a reproducirse. Si ustedes vieron por ahí, digamos, en Facebook o en Internet, muchas veces muestran como imágenes de animales, por ejemplo, en San Andrés, creo que es, hay un tiempo en el que se reproducen una cantidad de cangrejos y los cangrejos salen del mar. O ustedes han visto, por ejemplo, cuando las tortugas salen del mar a reproducirse también y dejan los huevos en la arena. Eso lo habrán visto en televisión, ¿cierto? Ah, Entonces básicamente, ahí es un ejemplo de celo. Y el cortejo, básicamente, ¿qué es? La forma en que el macho, por lo general, va a ser como una, ¿cómo decirlo? Como llamar la atención de la hembra para poder reproducirse, ¿listo? Conquistarla. Exactamente, conquistarla. Y eso lo podemos ver en los seres humanos, por ejemplo, que la ropa bonita, que venga, le cuento el chistecito, que la saco a bailar, que le compro una chocolatina. Todo eso hace parte de un cortejo, ¿cierto? Para que el macho pueda conquistar a la hembra, ¿listo? En el caso de los pavos reales, fíjense qué pasa. ¿Ustedes han visto los pavos reales cuando tienen la cola aplanada? Sí. Sí, cierto, se ven como unos pollos ahí normales, pero cuando el macho quiere conquistar a la hembra, ¿qué va a hacer? Va a abrir su cola de tal forma que llame la atención de la hembra. ¿Y qué va a pasar? Entre más colorido, más grande, más vistoso sea la cola del pavo, más atracción va a generar a la hembra. Es decir, si hay dos pavos machos y uno tiene la colita más pequeñita, pues ¿qué va a pasar? Pues básicamente la hembra le va a decir, ay no, lo siento, pero es que él está más bonito. Sí, o sea, básicamente esa va a ser como la función de la cola. ¿Listo? Por otro lado, y hay muchísimos ejemplos. Les voy a mostrar en este momento un ejemplo en el cual ustedes van a poder observar cómo hay unas aves que se llaman, bueno, ya les muestro. Se acabó. Ah, bueno. Ya nos volvemos a meter entonces con esta